invitados esta mañana para un poco, a ver, ¿qué debemos esperar de este último mensaje de la presidenta Dina Boluarte? Le queda un año de gobierno, hacer grandes anuncios cuando los del año pasado no se cumplieron. Creo que no viene al caso, pero se los pregunto a ellos. Nos acompañan esta mañana, Jesús Salazar Nishi, presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible, y nos acompaña el exministro de Trabajo y excongresista Juan Cheput. Caballeros, ¿cómo están? Bueno, buenos días. Bien, gracias. Entonces, sí, la primera pregunta es un balance de lo que nos está dejando este Parlamento y la señora Dina Boluarte en estos 4 años de gobierno y de cara al último año que empieza hoy. Jesús. Bueno, a ver, ¿qué podemos esperar este 28 de un mensaje presidencial de un gobierno que está muy venido a menos, con una impopularidad tremenda, ha roto todos los récords, creo, históricos en nuestro país sobre ello? Yo creería más bien de lo que debemos exigir es un mensaje corto, directo, lacónico, que nos diga exactamente cómo nos deja y cómo va a ser esa transición democrática del próximo año. Yo creo que es muy poco lo que se puede esperar ya de un gobierno que está saliendo en los niveles que se encuentra. ¿Qué los puede dejar o qué nos deja este gobierno? Yo diría un sinsabor de no saber hacia dónde camina nuestro país. Hemos tenido casi 3 años o 2 años y pico de gobierno en el que nos encontramos sin un rumbo claro. Yo creo que ningún peruano sabe hacia dónde camina nuestro país y esto, Pamela, es un gran problema para nuestro país, que es repetitivo. Nuestro Perú se ha acostumbrado a ser un país cortoplacista y que viva solo de la coyuntura diaria, de los escándalos políticos, de los enfrentamientos entre los poderes, y casi estamos acostumbrados a ese nivel de coyuntura. Yo diría que deberíamos preocuparnos como país para buscar cómo salir de este espacio y empezar a diseñar nuestro Perú, pero en un largo plazo. Y para ello la sociedad civil tiene un rol muy importante. Juan, a ver, el balance. Un balance y qué esperar del mensaje de la señora Boluarte. Yo creo que el principal balance debe ir por lo que significa que no haya oposición en el país. Un Congreso que lamentablemente ha sido cómplice de la señora Dina Boluarte y de sus propios ministros, que no ha ejercido la fiscalización, que no ha hecho control político, que de parte del mismo Ejecutivo tampoco ha tenido una contrapartida cuando querían sacar adelante una serie de leyes que han favorecido inclusive a la delincuencia o han sido populistas. Esa ausencia de controles dentro de una división de poderes, que es lo que le da sanidad a una democracia, yo creo que es la principal característica de este último año. Cuando han planteado proyectos populistas que afectan la caja, que incrementan el déficit fiscal, hemos tenido ministros indiferentes, ¿no? Todos los ministros de Economía, sin excepción. Y cuando hemos tenido leyes que favorecían a la delincuencia, ministros de Justicia que no decían nada. O cuando han impulsado el REINFO, un ministro de Energía y Minas, que esperaba qué era lo que salía para recién hablar. Entonces, que participaba antes de asumir el cargo en un chat, que eso está confirmado, en el que más bien impulsaba la ampliación de este mecanismo fracasado que ha sido el REINFO y decía, incomodemos a Velarde para que compre oro ilegal. Claro. Y ese es hoy el ministro de Energía y Minas. Y esa es una persona que ni siquiera es cuestionado por los congresistas, ¿no? Por eso te decía, si estamos viviendo este clima de incertidumbre que empuja a la anarquía, tal y como muy bien ha sido una homilía extraordinaria la del día de hoy del cardenal Carlos Castillo, en la cual señala, ¿no? Hay anarquía, ¿por qué? Porque no hay válvulas de escape. ¿Y cuál es la válvula de escape principal? El control político, ¿no?, hacia los diversos poderes. Entonces, si vemos de que hay complicidad, pues simplemente la gente se empieza a enervar. Ahora, ¿qué esperar? Yo creo que el mensaje tiene que situarse en 3 aspectos fundamentales. Uno, el periodo electoral. El periodo electoral significa garantizar objetividad, transparencia y sobre todo que no se inmiscuya a la presidenta como una gran electora. En segundo lugar, el tema de la seguridad, que afecta a todos los peruanos, sobre todo a los que menos tienen, tener ya políticas claras, porque ni el cuarto de guerra, ni las declaraciones de emergencia, ni la participación de las Fuerzas Armadas han servido, más bien tiene a Juan José Santibáñez a su lado. Y en tercer lugar, un conjunto de ministros que evite el populismo descarado parlamentario, porque estamos en un año electoral y van a surgir una serie de propuestas de ley presupuestales y todo ese tipo de cosas para beneficiarse el próximo año, que hay 2 elecciones, ¿no? Entonces ahí necesitamos un ejecutivo fuerte. ¿Pudo la presidenta Dina Boluarte haber hecho las cosas diferentes
siendo una presidenta que no tiene bancada, que claramente no tiene operadores políticos, que tiene a su lado, como ha dicho Juan, a un exministro del Interior que tuvo que salir del cargo por su ineficiencia en el ejercicio de ese encargo que tenía. ¿Pudo haberlo hecho diferente? Yo creo que sí. Pamela, yo recuerdo en la primera conversación que tuvimos con la presidenta al asumir su cargo. Yo fui representando a la Sociedad Nacional de Industria en esa época y le dijimos que tenía un rol histórico tremendo para cumplir en nuestro país. Era la primera dama en este cargo, para empezar. Y segundo, que se presentaba una etapa casi de bisagra hacia el retorno a una democracia pura en la que podría haber alineado a nuestro país a ese cambio democrático. Lamentablemente, y quizá uno de los factores es no contar con una bancada dentro del Congreso que le hizo, digamos, acercarse a alguna bancada para que le diera alguna sostenibilidad a su gobierno, y errores consecutivos en la toma de decisiones en el manejo del Estado. Yo creo que la falta de visión de estadista y de entender cómo manejar un país le cobraron factura. Sí hubo, creo yo, una etapa en la que la sociedad civil, los gremios empresariales se le acercaron y le dieron muchas posibilidades y planteamientos de cómo conducir, por ejemplo, la economía y cómo impulsar nuestro crecimiento económico. Esto no fue escuchado, se rodeó de gente poco técnica y que lamentablemente hoy estamos viendo los resultados. Un gobierno que pasa como un gobierno realmente mediocre, con poca eficacia. Recordamos todas sus promesas de las 5 horas de discurso el año pasado, Pamela, cuando nos decía que, por ejemplo, íbamos a ser acompañados por un Estado fuerte, sólido, que iba a combatir la delincuencia y la criminalidad y que nos iban a acompañar a nuestro trabajo desde salir de nuestra casa hasta el regreso a nuestros domicilios, saliendo del trabajo. Esto no lo hemos visto y la seguridad es lo que menos se ve actualmente. Hay muchas promesas incumplidas. Recuerdo también, Pamela, que el año pasado habló sobre el parque industrial de Ancón, que ya el año pasado, en el segundo semestre, iba a ser puesto en funcionamiento, y todos vemos que a julio de este año ni siquiera se ha empezado o se ha otorgado la concesión de este espacio que podría impulsar el desarrollo productivo que el Perú tanto necesita. Entonces, lo que estamos viendo es la consecuencia de un gobierno que no tiene rumbo, de un país que hasta ahora no encuentra el camino hacia el desarrollo, y esto es algo que sí quiero dejarlo bien en claro. El Perú, teniendo todas las ventajas comparativas que tiene, que podría estar enrumbado hacia ese primer mundo, y que todos sabemos que al 2050 el Perú sí puede ser un país desarrollado y por lo menos muy cercano a ello, si es que empezamos a apelar hacia las grandes ventajas comparativas que este Perú tiene. Juan, lo mismo, pero añadiendo esta situación que hemos vivido con la presidencia de la señora Boluarte, la frivolidad y el escándalo político concentrado en ese comportamiento frívolo, ¿no? El tema de los relojes, el tema de las joyas, el tema de las cirugías y el presunto abandono del cargo, el tema del cofre Vladimir Cerrón y todo esto que ha generado, creo yo, porque allí creo que está el germen, esta confrontación malsana en esta situación en la que necesitamos a todos los poderes del Estado en una misma orilla, combatiendo la criminalidad organizada, enfrentado al Ministerio Público y al Poder Judicial. Entonces, nuevamente, ¿pudo haber hecho las cosas de otra manera la señora Boluarte? ¿Pudo haberse apoyado en quién si no había políticamente en quién respaldarse en el Parlamento? Bueno, yo creo que en el Parlamento más bien ella ha tenido bastante cercanía con todas las bancadas. Yo he asegurado, o mejor dicho, mi hipótesis es que las bancadas oficialistas son las de APP, Fuerza Popular, Renovación Popular. ¿Es un apoyo o es un sometimiento? Porque... Yo diría que hay ciertamente una complicidad, ¿no? Mira, César Acuña, por ejemplo, permanentemente decía: no podemos censurar a un premier por la gobernabilidad. En pleno escándalo de Jaliwarma, Fuerza Popular, a través de su vocera Patricia Juárez, dijo que no iban a censurar a Raúl Pérez Reyer. Luego, en pleno escándalo de seguridad, Rafael López Aliaga dijo que el señor Santibáñez era un gran ministro y lo condecoró inclusive. Entonces ahí tienes a bancadas oficialistas. Yo más bien sostengo, ¿cómo será de malo este gobierno que sin tener oposición en el Congreso, porque hay una democracia de prebendas, como bien lo señala Juan de la Puente, o sea, te doy algo en el presupuesto, te arrojo maíz y los congresistas están allí alineados, no ha impulsado ninguna reforma? Aún más, en estos momentos hay 8 proyectos de ley para derogar el sueldo de la presidenta y ella ya cobró sus 70.000 soles con aguinaldo.
Eduardo Salguana no lo puso en agenda, ¿no? Y por otro lado, yo creo que estamos en un problema de declive moral que tiene que rescatarse. Yo creo que esta es una especie de república del desparpajo, de la desfachatez. Tú tienes congresistas cuestionados al máximo y asumen la presidencia del Congreso. Cuando ser presidente del Congreso era el premio a una trayectoria. Ahora es uno de este tipo de gente acusada de violación, de mochasueldos, etcétera, etcétera. Y por otro lado tienes una presidenta que no le importa la legitimidad. Y eso es gravísimo, porque la legitimidad te da autoridad, reconocimiento de la gente, y sin eso no puedes impulsar ni una política pública, ni una, porque la gente no te cree. Entonces, si ella dice, pónganme 0 si quieren, y simple y llanamente está diciendo, voy a hacer lo que se me da la gana, ¿por qué? Porque en el Congreso no va a haber nadie que me cuestione, entonces ahí el problema está en que la gente dice, ¿a dónde mirar? Ella es la culpable de que en estos momentos hay un desencanto total y que no se vea futuro en ninguno de los candidatos.